Entonces, el día sábado vamos a tener el primer laboratorio. Y el primer laboratorio corresponde a las clases que actualmente se encuentran publicadas en la plataforma. Y ahí están hasta las sentencias de control, si no me equivoco. Y hay 2 días prácticas que ustedes deberían de ya haber empezado a resolver. Eso es lo que tendrían que básicamente estudiar para este sábado. El laboratorio va a estar disponible todo el día para que ustedes puedan entrar a desarrollarlo en la hora que ustedes estimen conveniente. Solo recuérdense que el laboratorio se va a cerrar a la medianoche del sábado, así que no vayan a esperar hasta última hora para poder intentar hacerlo. Traten de tomarse el tiempo antes del límite para que no tengan ningún inconveniente. Eso es con respecto al examen. Tomen en cuenta que, bueno, que recuerden que ese día va a estar disponible para que no vayan a quedarse sin su evaluación. Y siempre traten de ir resolviendo las guías prácticas para ir cubriendo cada uno de los temas que estamos viendo durante el desarrollo de la clase. Bien, antes de empezar, no sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos estado haciendo en clases, alguien que haya resuelto algunas guías y haya tenido algún inconveniente, puede preguntarme. Si no, pues empezamos con la clase del día de ahora. No, entonces vamos, les voy a poner de nuevo en mi pantalla. Ya creo que ya todos lo están viendo. Eso es en lo que lo último que estuvimos trabajando en la clase anterior fue hasta la sentencia Wild, si no me equivoco, que estuvimos trabajando. Y el día de ahora, pues vamos a seguir viendo algunos ejemplos con respecto a este tipo de sentencias. Eran las sentencias de control. Hablamos un poco acerca del if para establecer condiciones. Hablamos cómo funciona el switch. Vimos diversos ejemplos de cómo se comporta el comando switch ante diversas situaciones y empezamos a ver un ejemplo haciendo uso del comando while. El comando while sirve para crear procesos repetitivos. Englobamos dentro de las llaves, colocamos en este caso las sentencias que queremos que se ejecuten un número indefinido de veces. Y en el caso decíamos en la clase anterior que lo que sucede es que este bucle se ejecuta mientras esta condición que nosotros hemos colocado acá dé como resultado verdadero. En el momento que esta condición finalice o en esta condición devuelve un falso, entonces el bucle termina y continúa en la línea que tenemos después de las llaves. Esa es normalmente una sentencia while. Este bucle tiene una característica de que la condición se verifica al inicio del bucle y si es el comenzar tiene un valor de falso, entonces ni siquiera se verifica. Si por ejemplo en el caso nosotros acá quisiéramos sacar la factorial de menos 10, por ejemplo, ese valor de menos 10 se colocaría en la variable temporal y como menos 10 no es mayor que 0, entonces finalizaría este bucle o ni siquiera se ejecutaría. Entonces esa es la digamos, ventaja que tiene este while, que es al inicio es verificada la condición. Sin embargo, hay otra sentencia que también sirve para crear bucles, que en este caso la condición se verifica al inicio. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear ahora un nuevo proyecto para una clase, la clase 3. Aquí vamos a poner clase 3 práctica. Y no vamos a permitir que nos cree domain. Y aquí ya tenemos la clase 3. En los paquetes, pues vamos a crear un paquete nuevo. Vamos a poner aquí Java Package. Al paquete le vamos a poner clase 3, nada más. Lógicamente, esto es con fines de documentar lo que vamos haciendo, pero los paquetes deberían de llevar nombres más representativos. Y vamos a hacer la clase para el ejemplo del cual vamos a trabajar. Vamos a ver un ejemplo del do while, que es la sentencia con la cual vamos a trabajar en este momento. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande esto. Bien. Ok.
Vamos a colocar acá siempre el main, que sería el public static void main, para que podamos empezar a trabajar. Y para tener como ejemplo, vamos a ver acá qué es, cómo es que funciona el comando o la sentencia que vamos a ver en este caso, que es la sentencia do while. A diferencia del while, es que la sentencia do while tiene una sintaxis diferente debido a que el proceso o la ejecución del proceso se realiza al inicio. Por ejemplo, acá la sintaxis funciona de esta manera: colocamos do, abrimos llaves y luego dentro de las llaves nosotros colocamos un bloque de sentencias y al final colocamos, en este caso, la condición que vamos a evaluar. En este caso, la condición que evaluamos es la que se verifica. Si esta es falsa, entonces finaliza, o si esta es verdadera, entonces vuelve a ejecutarse el bloque de sentencias. La ventaja que tenemos con este do while, a diferencia del while, es que el proceso que se ejecuta dentro del while al menos se verifica una vez, o al menos se corre una vez, mientras que en el while, si la condición es falsa, pues ni siquiera se ejecuta. Vamos a poner aquí un ejemplo para que vean cómo funciona el while. Vamos a definir una variable entera, que en este caso va a ser la variable x, por darle un ejemplo. La variable x, y que originalmente va a tener el valor de 0. Y vamos a crear un do while. Y en ese do while vamos a poner acá que imprima el valor de esa variable, que en ese caso sería valor de x. Y le vamos a poner 2 puntos. Y vamos a hacer que imprima, en ese caso, los números pares del 0 al 100. Entonces, aquí lo que haríamos sería sumarle o concatenar el valor de la variable x. Y en la parte de abajo, para que esta variable se sume, le pondríamos x más igual 2. Eso lo que haría sería ir sumando de 2 en 2, imprimiría el 0, luego imprimiría el 2, 4 y así sucesivamente. Pero para que ese bucle finalice necesito una condición, que en este caso sería el while. Y en este while vamos a poner que esto se ejecute mientras x sea menor o igual que 100. En el momento que sea mayor que 100, este bucle debería de finalizar. Y con esto ya podríamos ver el resultado de esta aplicación. Vamos a ver ahí que de hecho su proceso es imprimir los números del 2 al 100 colocados como números pares. Vamos a esperar a que compile y luego se ejecute. Y ahí tenemos el resultado. Aquí tenemos los números desde el número inicial, que en este caso sería el valor de 0, hasta llegar al final, que sería el valor de 100. Ahora, quiero que noten que si yo, por ejemplo, en este caso acá, le pongo 200, este 200 ya no es menor que 100. Entonces, debería no imprimir nada. Pero como estamos usando el do while, entonces, al momento que ejecutamos la aplicación, este bucle que tenemos de manera interna al menos debería de ejecutarse una tan sola vez, porque la condición se encuentra hasta el final. Entonces, vean que aquí me imprimió 200. Lógicamente, la variable tiene el valor de 202 porque se incrementó en 2. Si evalúa si ese 202 es menor o igual que 100, como no cumple la condición, finaliza. Pero al menos la condición se ejecutó una tan sola vez. Esa es la ventaja de utilizar, en este caso, la sentencia do while en comparación al while que teníamos acá. En el while la condición se ejecuta al inicio y desde ahí pues ya si es falsa pues no se ejecuta ninguna vez. Bien, vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico porque esto de imprimir los números de 2 a 100 es como algo muy simple. Vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Voy a poner aquí, voy a crear una nueva clase. Y a esta nueva clase le vamos a poner adivina. ¿Okay? Vamos a ver si podemos hacer esto más grande. Y acá vamos a colocar el public static void. ¿Okay? Bien, el ejercicio consiste en lo siguiente.
Vean, la idea es que nosotros introduzcamos, bueno, generemos, perdón, un número al azar cualquiera, un número entre 1 y 1000, y que el usuario adivine ese número. Es como crear un pequeño juego, digamos, una idea de un juego de adivina un número entre 1 y 1000. Entonces, lo que va a hacer la aplicación es generar ese número al azar entre 1 y 1000, y posteriormente el sistema o la máquina debería de empezar a intentarlo. Por ejemplo, si el número que nosotros, que la máquina nos genera es un número de 325, entonces, y el valor que introduce el usuario es igual a, digamos, a 100, entonces la máquina tendría que evaluar ese número que introdujo el usuario contra el número generado al azar, y nos debería de decir si el número que andamos buscando es mayor o menor. Es algo parecido a lo que ustedes han visto, por ejemplo, en algunos concursos en la televisión, donde les dan un valor y tienen como un número determinado de veces para poderlo adivinar. Esa es la táctica que vamos a aplicar. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a definir siempre es nuestra clase scanner para una variable que se va a llamar t, y le vamos a poner new scanner, y adentro le vamos a poner system. En las guías prácticas que yo les he colocado, hay algunos ejercicios que ya utilizan, digamos, por ejemplo, cajas de texto para poder digitar valores, ya no la línea de comandos, sino que cajas de texto, que lo hacen un poquito más fácil y más presentable, muy similar a lo que nosotros conocemos como aplicaciones gráficas para Windows. Pero más adelante vamos a ir desarrollando ya formularios y haciéndolos un poquito más fácil de entender para que ustedes vean cómo lo incorporamos. Por el momento la idea es tenerlo de esa manera. Bien, lo que vamos a hacer acá es generar, en ese caso, el número al azar. Vean, ¿cómo hacemos para generar el número al azar? Hay una función que ya la vimos anteriormente. ¿Se recuerdan que era dentro de la clase math hay una función que se llama random? Esta función random lo que hace es generar un número al azar entre 0 y 1. Un número mayor que 0 y menor que 1. Lo vamos a comprobar acá para que vean cómo funciona. Solamente para que lo vean. Voy a poner aquí un double para que vean cómo funciona el math. Math.random. ¿Okay? Y lo vamos a imprimir solo para que puedan observar el valor que va a generar. Voy a imprimir el número. Esto es nada más para manera de ejemplo. Y veamos si ejecutamos esta aplicación, qué es lo que nos devuelve. Ese, como les decía, es un número al azar que no es ni 0, no es ni 1, sino que se encuentra en ese rango. Es un número mayor que 0 y menor que 1. ¿Ven? Jamás me va a generar 0, ni tampoco jamás me va a generar 1. Me va a generar un número muy cercano al 1, que puede ser 999.999999, pero, perdón, el 0.9999, pero jamás va a ser 1. Si lo vuelvo a ejecutar, vuelve a suceder lo mismo, que me vuelve a generar un número al azar, pero vean, entre superior a 0 y menor que 1. Entonces, partiendo de esa idea, de que ya tenemos ese número, yo puedo generar valores al azar enteros. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a generar este número que tenemos acá, en lugar de double, lo vamos a hacer entero, porque no vamos a poner al usuario a que nos adivine números en números decimales. La idea es que nos adivine números enteros, que sería la forma más fácil. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Okay? Entonces, esto nos generaría números al azar entre 1 y 1000, cualquier número que sea, entre 1 y 1000. Pero hay que notar algo muy curioso en esta parte de acá, en lo que acabamos de ver. Si se dan cuenta, me da un error. Pero me da un error porque este random genera un número de tipo double. Si lo multiplico por 1000, pasaría a ser de nuevo un número de tipo doble. Y se lo estoy asignando a un número de tipo entero. ¿Cómo hago para realizar ese proceso de conversión? Si ustedes ya hicieron algunos ejercicios y leyeron un poquito acerca de las clases,
que les coloqué en la plataforma, se recuerdan que hay un concepto que se llama casting. El casting se realiza de esta manera. Yo coloco entre paréntesis el valor al que quiero convertir y luego la operación. Solo que en ese caso acá, lo que haría sería convertir nada más esto que tenemos. Sería de convertir el mat.random. Entonces, al convertirlo, eso me va a dar 0 multiplicado por 1000, siempre va a ser 0. Yo lo que necesitaría que me convierta a entero sería el resultado de esta operación. Entonces, tengo que encerrar este valor entre paréntesis para que ahora sí genere un número al azar, que puede ser cualquier número mayor que 6 menor que 1 y lo multiplique por 1000 y ese resultado lo convierte en entero. Y ahí vamos a tener, curiosamente, ya un número al azar cualquiera. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner acá número. Ejecutamos nuestra aplicación. Y van a notar que aquí ya me debería generar un número cualquiera. No, la idea es que no, el cliente no lo vea, pero bueno, aquí 223 es el número que generó. Lo vuelvo a ejecutar. 817 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos el proceso para generar el número al azar. Ahora, pues lo que vamos a hacer es ponerle acá un mensaje. Vamos a poner con el SOAT un mensaje al usuario que diga, vamos a poner así bonito, adivina un número entre 1 y 1000. Esto es como un juego, así que imagínense que estamos creando un juego en Java. Simple, pero o sea, igual es un juego. De hecho, los juegos simples, hay algunos que han sido muy populares y básicamente son fórmulas muy sencillas como que la que les estoy mostrando acá. Hay un juego que se hizo famoso, era Preguntados, creo que se llamaba en aquel momento, para celulares, que permitía generar preguntas al azar y hacer competencia entre ciertas comunidades. Entonces, es una idea simple, pero en su momento tuvo su pegue. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues vamos a decirle ya adentro que el usuario digite un número. Vamos a poner digite un número, el número que nosotros necesitamos que adivine. Entonces, ese número nos faltó definirlo acá afuera. Vamos a definir un número que sería B, que sería de tipo entero. Es el número que nosotros vamos a introducir, el valor. Y ahora acá le colocamos que B va a ser igual a el valor que vamos a introducir por medio del teclado, que es un valor entero. ¿Sí? Aquí ya tenemos el valor entero que va por medio del teclado. Luego, después de eso, cuando ya hemos introducido los valores, ahora vamos a hacer el proceso de evaluación. Le vamos a poner si, en ese caso, el número que nosotros hemos introducido, que es B, es mayor que el número al azar que se ha generado, entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Vean que aquí hacemos combinaciones entre el do y el if. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Si le decimos eso, pues lógicamente el número que nosotros introducimos es superior al número que se generó al azar. Le debemos de decir el número buscado es menor. ¿Okay? Y abajo podemos colocar de nuevo un else if y evaluar si ahora, si el número que nosotros introducimos es menor que el número que se generó al azar, entonces igual le vamos a decir el número buscado es mayor. Y en caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? Que nosotros hayamos adivinado el número. Entonces le vamos a poner acá un mensaje que diga felicidades, usted adivinó el número. ¿Ok? Y ahí ya lo tenemos listo. Ahora, este igual nosotros tenemos que colocarle una condición. ¿Cuál va a ser la condición para este while? Lo que vamos a hacer es que se va a ejecutar mientras la variable b sea diferente del número que nosotros andamos buscando. ¿Okay?
Y listo, ya tenemos un programa, un simple juego de adivinar un número al azar generado por la computadora. Veamos si funciona. Lo ejecutamos. Vean que con el while, con el do while, la ventaja es que la condición se ejecuta al final. Así que este proceso, al menos este proceso que hemos colocado acá, al menos lo va a ejecutar una vez. Nos va a pedir la primera oportunidad y si en la primera oportunidad adivinamos, pues ahí termina la aplicación, termina el programa. En este caso acá digite un número, nos faltó colocarle 2 puntos. Vamos a poner 2 puntos de acá. Entonces, y lo vamos a volver a ejecutar. Nos va a pedir en ese caso el número y después de ese número va a hacer el proceso de evaluación. Bien, acá tenemos el número, yo le voy a decir que voy a digitar 500. Aquí me dice, digite otra vez el número. Aquí me está pasando la siguiente línea porque en lugar del print, aquí deberíamos de haber usado un print nada más. Hacerlo otra vez para que nos genere la misma línea. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Y otra vez vamos a digitar, por ejemplo, 500. Voy a poner un poquito más grande para que puedan ver esta parte. Bien, ahí digité, por ejemplo, 500 y me dice que el número buscado es menor. Ok, voy a poner 250. Me dice que es menor. 125. Sigue diciendo que es menor. 60, por ejemplo. Dice que es menor. 30. Es menor. 15. Es menor. 7. Es menor. 4. Menor. 1. Curiosamente el número era 1, el que se generó. Vamos a ver, por cualquier error lo vamos a volver a generar. Ahorita generó un valor de 1. Vamos a ver si ejecutamos, le vamos a poner de nuevo 500. Dice que el número es menor, 250. Es menor, 125. Es mayor, o sea que está entre 250 y 125. Vamos a poner 150. Es mayor, 175. 190. 200. Está entre 190 y 200. 195. Ahí está. Entonces ya tenemos el programa que me permite generar números al azar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de continuar con esa parte? ¿No? Una pregunta, Dígame. ya no sé si me perdí ahí, pero el escáner T igual new, ese es para, no sé Ese es dónde. esa es la clase que hemos estado utilizando para poder introducir los valores por medio del teclado. Esta. Ah, ya. O sea, esta Ajá. clase es necesaria para que yo pueda introducir Ah, ya. valores por medio del teclado y la Ah, ya. utilizamos acá. Va. Aquí cada vez que, en esta línea, cada vez que llega a esa línea, le pone un t.nextInt y ese lo que hace es solicitar un valor a través del teclado y se acumula en B. Por Ah, cada ya. vez que el bucle se ejecuta, evalúa si ese número es mayor o menor que el número generado al azar y muestra el mensaje que le corresponde. Va. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Vean que la idea, bueno, aquí se ve fácil cuando uno ve que otra persona hace una aplicación, resuelve un problema, se dice que fácil se ve. Pero lo que sucede es que ante todo esto ustedes tienen que hacer un previo análisis. La idea de las aplicaciones, lo vamos a ver de esta forma, la idea de crear una aplicación es tratar de resolverla de la misma forma como tal vez nosotros lo haríamos de manera manual. O sea, si yo, por ejemplo, resolviera este problema de manera manual, generaría, por ejemplo, un número al azar, que es lo primero que hicimos ahí, lo anotaría en alguna parte o lo dejaría en mi cabeza y luego le empezaría a preguntar a la persona el número que le corresponda. Y por cada vez que él me dé un número, yo evaluaría o lo compararía con el número que yo tengo anotado y si es mayor o menor, yo le diría, es el número que buscamos es mayor o el número que buscamos es inferior. O pues por lógica decirle que adivinó.
Entonces, esa misma conceptualización que uno hace en su cerebro es la que trata, la que debería de tratar de conceptualizar en una aplicación. Uno tiene que ir resolviendo paso por paso, tal cual lo tiene en la mente, como se ha planteado el algoritmo, y luego irlo traduciendo al lenguaje propio de máquina. Esta habilidad que ustedes vayan desarrollando conforme vayan practicando, les va a ser posible más adelante que poder reducir código y decir, bueno, no, ese mismo código que yo hice en 200 líneas, se me ocurre que ahora puedo quitar unas cuantas y hacerlo muchísimo más pequeño, muchísimo más entendible, muchísimo más fácil de procesar. Pero esa habilidad se desarrolla conforme uno empieza a resolver problemas y problemas que se va encontrando en la programación. Por eso es que el hecho que tengan los ejercicios en la guía práctica les va a ayudar a poder desarrollar esa habilidad. Tienen que ir a esos ejercicios y empezar a revisar uno por uno y en tratar de realizarlos o ejecutarlos en la computadora. Vamos a ver ahora otra sentencia, además del while, que tenemos tres, tenemos el if, el switch, el while, el do while, ya serían 4, perdón. Ahora vamos a ver el uso de la sentencia for. Para eso vamos a crear otra clase para que nos quede bien limpio. Vamos a poner aquí ejemplo del for. Okay. Ya tenemos el ejemplo del for. Y aquí le vamos a poner... Bien. ¿Cuál es el uso o cómo se utiliza la sentencia for? La sentencia for es igual que la sentencia while, lo que nos permite es crear un bucle. Solo que la diferencia es que la sentencia for crea de manera interna una variable contador, le vamos a llamar así, o una variable que realiza una operación matemática por cada vez que el bucle se está ejecutando. Por ejemplo, bueno, primero veamos la sintaxis. La sintaxis o la manera de cómo utilizar el comando for es que colocamos for y luego colocamos una expresión inicial. Esa es la que se ejecuta la primera vez cuando el bucle se inicializa. Luego colocamos una condición. Esta condición se evalúa por cada vez que el bucle se ejecuta y luego colocamos una tercera que es una expresión en cada vuelta. Se llama así, en cada vuelta. O sea, cada vez que el bucle se ejecuta, existe esta expresión que es evaluada en cada vuelta junto con la condición. Y luego pues colocamos las llaves y dentro de las llaves colocamos el bloque de sentencias. Entonces es un simple bucle igual que el anterior, con la diferencia que aquí adentro colocamos varias expresiones. Por ejemplo, en este caso acá, en este le puse yo que queríamos imprimir estos números, serían los números pares. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero ahora usando el comando for. Vamos a imprimir los números pares del 0 al 100, haciendo uso de esta expresión. Entonces, veamos el ejemplo. Para usar el comando for, abrimos paréntesis y colocamos o inicializamos la primera operación, que en este caso sería, por ejemplo, una variable i. A esta variable i originalmente le decimos que le vamos a asignar el valor de 0. Esta es la expresión inicial. O sea, que cuando el bucle entra, lo primero que hace es inicializar o crear esta variable i y asignarle originalmente el valor de 0. Después de eso sigue la condición que vamos a evaluar por cada vuelta o por cada vez que se ejecute el bucle. En este caso le vamos a decir que la condición es que la variable i sea menor o igual que 100. Y luego le decimos cuál es la expresión a ejecutarse en cada una de las vueltas que se ejecute en el bucle. La expresión va a ser que la variable i la vamos a incrementar en 2. ¿Ok? Con eso estamos estamos generando números pares. Vean que el programa se torna más simple porque ahora aquí lo único que hago es imprimir valor de i, dos puntos, y le concatenamos el valor de esa variable. Bien, eso es todo. Si observamos aquí este mismo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas, estamos reduciendo ese código a solamente 3 líneas de código que hacen exactamente el mismo proceso. Veamos si es cierto. Para comprobarlo, lo vamos a ejecutar.
Y listo, acá tenemos, vean, los valores impresos del 0 al 100. Si yo lo quisiera, por ejemplo, hacer al contrario, quisiera imprimir los números del 100 hacia abajo, entonces lo que haría nada más sería cambiar los parámetros. En lugar de ponerle que inicialmente tenga 0, le decimos que inicialmente tenga 100. Y la condición cambia. Le decimos que ejecute esta operación mientras la variable i sea mayor o igual que 0. Y en lugar de sumar, si yo lo dejo así como está, en este momento, si yo le pongo i más igual 2, lo que estaría haciendo sería creando un bucle infinito, porque la variable i se estaría incrementando y por lógicamente nunca va a llegar a tener un valor inferior a 0, siempre va a ser un valor superior a 0, entonces crearía un bucle infinito, o sea, eso nunca terminaría a no ser que yo cancele la aplicación. Entonces, para que funcione y realmente finalice, le tengo que restar. Entonces aquí haríamos el proceso inverso. Si yo ahora ejecuto el programa, entonces me debería de imprimir los números del 100 al 2. El 100 al 0, perdón. Vamos a esperar, vean, aquí están los números, empezando con el valor de 100. Aquí está el valor de 100 y restándole 2, llegamos al valor de 0. Esa es la forma en cómo nosotros podríamos utilizar esta sentencia for. Hagámoslo con un ejemplo un poco más práctico. Voy a ponerle acá, vamos a ponerle tabla de multiplicar. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo en donde la máquina nos pida un número de una tabla de multiplicar y nos imprime en pantalla dicha tabla de multiplicar. Entonces aquí vamos a poner... como es una tabla de multiplicar, pues normalmente los números empiezan, digamos, si es la tabla del 5, entonces empezaría 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3 y así hasta llegar al valor de 10. Como es un valor repetitivo, un proceso repetitivo, perfectamente lo podemos colocar en una sentencia for. Pero lo primero que tendríamos que hacer sería obtener, en este caso, el valor o el número de la tabla. Entonces, vamos a usar siempre el escáner. Vamos a poner T igual a new scanner. Esta es un objeto, es una variable, ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con clases, que la definimos con el objetivo de que podamos introducir valores por medio del teclado. En las guías prácticas yo les he puesto incluso otro método un poco más largo y un poco más complejo, donde también se pueden introducir valores por medio del teclado, pero es una definición un poco más larga. De hecho, la línea es un poco más difícil de recordar. Si les parece o les gusta más la forma en que se introducen los valores, así como es en la guía, pueden usarla. Y si no, pues pueden hacer uso de Scanner, que es un poquito más corta. Más adelante ya vamos a buscar métodos gráficos a través de los cuales podamos introducir esos valores. Luego vamos a poner una variable, vamos a definir una variable que se va a llamar tabla, por ejemplo. Esa variable es la que vamos a utilizar donde vamos a introducir el número de la tabla. Y vamos a poner el mensaje. Introduzca un número de tabla. Tomen en cuenta que esto que estamos haciendo en ese momento nada más es para conocer el lenguaje. Ni siquiera todavía es programación orientada a objeto. Esto es simple y llana programación lineal. La primera forma en la que se programaban las aplicaciones. Aquí no hemos hecho procesos de abstracción, procesos de creación de clases, de herencia, de polimorfismo, todo lo que conlleva la parte de la programación orientada a objetos. Aquí nada más estamos viendo o digamos, entendiendo el lenguaje para posteriormente empezar a ver la parte de las clases, que ahí sí ya se torna más un análisis del tipo de ejercicio que vayamos a desarrollar. Bien, entonces introduzca el número de la tabla, entonces aquí le vamos a poner que tabla, y ya con esta línea se introduce, le ponemos t.nextInt, lo que hace es que esta variable que se llama t usa este método que se llama nextInt. Ese lo que hace es ir a obtener un número introducido a través del teclado y el resultado lo guarda en tabla. Eso es básicamente lo que hace. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para imprimir la tabla? Pues la tabla, lo que hacemos es crear un for. Adentro definimos una variable i. Puede ser i, puede ser cualquier variable que se nos ocurra. Inicialmente va a tener el valor de 1.
este bucle se va a ejecutar mientras i sea menor o igual que 10, y esa variable, por cada vez que el bucle se ejecuta, pues se va a incrementar en 1. Vean que ya no utilicé i igual a más, o sea, esto podríamos haberlo puesto también así, ¿no? Más igual 1, ¿ok? Pero al final de cuentas sale más fácil poner 2 más y hacemos uso del sistema abreviado que tiene o la sintaxis abreviada que tiene, en este caso, el lenguaje de programación. Y ahora sí, ya podemos imprimir la dichosa tabla de multiplicar. ¿Qué es lo que va primero? Va lo que nosotros le conocemos, como el multiplicador, que lo vamos a poner aquí con el valor de la variable tabla, que es el número que yo introduje. Luego, después de eso, vamos a concatenarle el signo, vamos a darle espacio, el signo por. Luego le vamos a concatenar el multiplicador, que sería i. Luego, después le vamos a concatenar, entre comillas, el signo igual, espacio. Y luego le vamos a concatenar, aquí vamos a poner entre paréntesis, el resultado de multiplicar tabla por i. ¿Okay? Este ya es el proceso del producto, digamos. Entonces, ahí ya tenemos definida la tabla. Vean, en un proceso sencillo. Veamos si funciona. Lo ejecutamos. Y aquí tenemos, que aquí nos pregunta el número de tabla. Yo le voy a colocar, por ejemplo, quiero la tabla del 5. Y vean, ahí ya tengo la tabla impresa. Ahí dice 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, y así sucesivamente hasta llegar al final. Si vuelvo a ejecutar el programa y ahora en lugar de ponerle la tabla del 5, le digo que me imprima la tabla del 9, entonces ahí la máquina automáticamente me genera la tabla del 9. ¿Okay? Puesto en unas cuantas líneas. ¿Okay? Colocando nada más unas cuantas líneas. Vamos a hacer este ejemplo un poquito más complicado, porque ahorita nada más nos imprime la tabla específica. Pedimos una tabla y nos la imprime en pantalla. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, que el sistema, que la aplicación me dijera que me imprima de la tabla de la 2 a la 5? O sea, me imprima la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4 y la tabla del 5. ¿Cómo puedo hacer para generar ese proceso? O sea, que imprima varias tablas al mismo tiempo. Voy a guardar bueno, si ya está guardado, vamos a crear una nueva clase para que nos quede como ejemplo, y a esta clase le vamos a poner tablas multiplicar. Anterior a tabla, esta se va a llamar tablas multiplicar. Vamos a poner D para que se diferencie. Tablas de multiplicar. ¿Okay? Y acá vamos a hacer esto más grande. Ok. Bien. Siempre vamos a definir nuestra clase, o vamos a utilizar nuestra clase scanner para definir el objeto que vamos a utilizar para introducir valores por medio del teclado. ¿Okay? Vamos a importar esta parte y ya lo tenemos listo. Entonces, ¿qué necesitamos para introducir estos valores? Necesitamos dos valores. Necesitamos la tabla inicial y necesitamos la tabla final. Entonces le voy a poner T inicial para indicar que es la tabla inicial. O sea, voy a definir esa variable como de tipo entera. Y pues lógicamente voy a definir la tabla final, que es hasta donde vamos a sacar las tablas. Luego, después de eso, voy a introducir los valores. Le voy a poner un SOAP. Y acá le vamos a poner introduzca la tabla inicial. 2 puntos. Y pues aquí en lugar de print, vamos a poner print ln. Y aquí vamos a poner que introduzca t inicial igual a t.nextInt. ¿Ok? Entonces aquí vamos a copiar esto para escribir lo mismo. Introduzca la tabla final. Y aquí en lugar de t
sería tabla final. Entonces ahorita yo le voy a decir, imprímame las tablas de la 2 a la 5. Entonces me tendría que imprimir en pantalla la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4 y la tabla del 5. ¿Ok? Si regresamos al código anterior para analizarlo, aquí ya me imprime una tabla. ¿Ok? Ya me imprime la tabla de cualquiera, la que ya digital. Entonces este código me va a servir. Pero necesito también que este código lo repita un número definido de veces. Este me imprime la tabla, pero yo necesito que este mismo código me lo repita, por ejemplo, si lo pongo de la tabla de la 2 a la 5, me repita con la tabla del 2, con la tabla del 3, la tabla del 4 y la tabla del 5. Entonces ahí vamos a crear un proceso que se le conocen como for anidados o bucles anidados. ¿A qué se le llaman bucles anidados? Se le llaman a crear un bucle dentro de otro bucle. O sea que vamos a hacer que el bucle se repita varias veces, pero los vamos a anidar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Voy a crear un for, el primer for. A este le voy a definir una variable L, en este caso. Ahora, ¿cuál va a ser el valor inicial de esa variable L? Esta variable L es la que va a controlar cuántas tablas son las que yo voy a imprimir. Entonces, lógicamente, por ejemplo, si empiezo con la tabla del 2, el valor inicial de L debería de ser T inicial. ¿Okay? Y luego le tengo que poner hasta dónde va a llegar. Entonces, la variable L va a finalizar o se va a ejecutar mientras el valor sea menor o igual que, en ese caso, T final. ¿Okay? Si yo digité, por ejemplo, 2 y 5, entonces me va a empezar a contar 2 inicialmente y luego va a contar 3, 4, 5 y al llegar al valor de 5 debería de finalizar. ¿Qué es lo que va a hacer en este bucle por cada vez que se ejecute? Pues me lo va a incrementar. ¿Okay? Ya tenemos definido entonces el T inicial. Entonces aquí solamente le voy a poner un mensaje y le voy a poner que diga tabla del 1, 2 o 3, que sería en este caso el valor que vamos a colocar. Aquí le voy a poner más L. ¿Okay? Ahí me va a decir la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4 o la tabla del 5. Ahora tengo que imprimir de manera interna la tabla como tal. Entonces le voy a poner for y ahora sí voy a utilizar otra variable que sería en este caso la variable i y le voy a poner inicialmente un valor de 1 y esta va a ser igual que la anterior. Se va a ejecutar mientras i sea menor o igual que 10. Menor o igual que 10. Y por cada vez que se ejecute, el bucle se va a incrementar. Y ponemos las llaves. ¿Qué vamos a poner acá adentro? Voy a copiar para no escribir. Vamos a poner exactamente esto mismo. Vamos a poner esto mismo. Solo que la tabla que yo estoy imprimiendo ya no es esta tabla, sino que sería en este caso L por I, que en este caso sería la variable que tenemos acá, por, y aquí en lugar de multiplicar tabla, multiplicaríamos L. ¿Okay? Y bien, ¿por qué se llaman anidados? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, acá estas llaves encierran a este for. Significa de que, digamos que el proceso va a ser así. Tomo la tabla del 2 y la imprimo acá. Este bucle se va a imprimir 10 veces. Finaliza, cuando regrese este bucle, la variable L en este punto se va a incrementar. Y ahora me va a tomar la tabla del 3. Se va a venir y ejecuta la tabla del 3. Llega a este punto y sigue ejecutándose. Y así sucesivamente. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar que corra la aplicación. Y aquí lo tenemos, la tabla inicial, pongamos el ejemplo a la tabla del 2, la tabla final, el mismo ejemplo, la tabla del 5, y ven, ahí tenemos el resultado. Por acá tenemos la tabla del 2, ahí se imprime 2 por 1 hasta llegar a 2 por 10. Aquí empezamos con la tabla del 3, luego seguimos con la tabla del 4, luego seguimos con la tabla del 5 y así sucesivamente. Noten que esta variable i que tenemos acá, por cada vez que se ejecuta el bucle, esta variable vuelve a tomar el valor de 1. Por eso es que empezamos aquí 5 por 1, aquí ya decía 4 por 1, aquí decía 3 por 1, porque el bucle cuando llega acá vuelve a regresar, vuelve a ejecutar este proceso y por ende la variable i vuelve a tomar el valor de 1. ¿Okay?
Entonces ya tenemos una aplicación que me imprime varias tablas. Lógicamente ahí le tendríamos que dar una presentación un poquito más bonita para que se vea mejor el ejemplo. Bien, alguien alguna vez me ha dicho, pero ¿y de qué me va a servir el que yo, por ejemplo, haga una aplicación que me calcule números al azar para adivinar un número, que me calcule, en este caso, lo que tenemos acá, que sería un valor para generar tablas de multiplicar? Pues muy probable no vayan a encontrar un problema en la vida real tal cual, pero en alguna medida les ayuda a desarrollar lógica, les ayuda a que ustedes puedan obtener un concepto del problema, poder resolverlo, ya sea en papel o en su mente, y posteriormente convertirlo en un código, convertirlo en código de máquina para que éste lo pueda compilar. Y aún así, pues, por ejemplo, los números al azar son muy utilizados en aplicaciones. Ustedes quieren, por ejemplo, generar contraseñas y entre esas contraseñas generar números aleatorios, pueden utilizar ese número al azar. Es una forma de utilizar el random. Hay muchos lugares donde pueden aplicar ese concepto. De igual manera, bueno, yo hace mucho decía, cuando estaba en bachillerato, ¿para qué me va a servir la fórmula para calcular la pendiente de una recta? No sé si han visto eso en matemática, creo que lo han visto en bachillerato, en tercer ciclo, y creo que en la universidad aprendieron a hacer eso. ¿De qué me sirve calcular la pendiente de una recta? No le encuentro en la vida real una aplicación. Pues ya trabajando en el área de programación, pues en la empresa donde yo trabajo desarrollamos aplicaciones móviles, aplicaciones web, perdón, para rastreo de vehículos, y eso lo hacemos en base a coordenadas, un famoso plano cartesiano que nosotros tenemos en el mundo, donde hay latitud y longitud, y básicamente es como un plano cartesiano donde hay un eje X y un eje y hay puntos que trazados o unidos conforman una recta, y yo puedo determinar, por ejemplo, la pendiente de una recta para determinar su dirección, por ejemplo. Entonces, ahí ha servido esa fórmula que probablemente en un principio pues no tenía ni idea para qué me podría aplicar. Pero llegado el problema, pues recordé, existe esa fórmula y podemos utilizarla, entre otras cosas. Así que bueno, aprenderse esos ejercicios para que vayan comprendiendo la forma en que va funcionando. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no hayan comprendido? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Quiero que veamos ahora una última sentencia. Se las voy a poner aquí como comentarios para que las entendamos. Que se utilizan mucho en la definición de bucles, que son las sentencias break y continúe. Este break ya lo hicimos, lo utilizamos, si no me equivoco, cuando hicimos uso del switch. Por aquí encontramos ejemplos de cómo utilizar el break, pero estábamos utilizándolo con el switch. Sin embargo, este break puede ser utilizado incluso con el for. Y les voy a dar un ejemplo con estas mismas tablas para que comprendamos cómo funciona. Por ejemplo, yo podría hacer este proceso. Yo sé que este bucle finaliza hasta que la variable i tenga un valor de 10. Esa condicionante, pero podría ser que internamente yo quiera realizar un proceso específico, colocar una condición específica. Por ejemplo, yo puedo decirle acá con un if que si la variable, en ese caso i, vamos a hacer paréntesis, que si la variable i es igual a 5, vean que estamos usando el igual. ¿Se recuerdan de eso? Si yo nada más le pongo igual, no estaría haciendo un proceso de comparación, sino que un proceso de asignación. Y esto me podría crear un bucle infinito. Así que para comparar debo de ponerle igual. Si 5 es igual, si i, perdón, es igual a 5, entonces yo puedo poner un break. ¿Okay? Y ese break lo que hace es que se sale de este for. ¿Qué significa? Con esta condición, lo que yo estoy haciendo es que le estoy diciendo que
en esta parte de acá el valor, las tablas ya no se van a imprimir hasta 10, sino que se van a imprimir hasta 5. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Se compila. Y aquí tenemos la tabla inicial, digamos la tabla del 2, la tabla del 5. Y vean que solamente ejecuta 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí finaliza. ¿Por qué finaliza? Porque aquí le hemos puesto un break. Y este break lo que hace es generar una salida del bucle más cercano, que sería este. Si yo este if lo pongo fuera de estas llaves, entonces el break generaría una salida de este for. Tienen que considerar, por ejemplo, dónde está puesto. Este break está puesto acá, dentro de estas llaves, por lo tanto, la salida tendría para este for. Si yo escribiera un break en esta línea, justamente en esta línea, entonces este break que yo colocara acá generaría una salida para este for. Y funciona el break tanto para el for como también para el while. O sea, yo puedo poner salidas dentro del bucle haciendo uso de condiciones y generando una sentencia break. ¿Ok? Luego está la otra sentencia. Voy a comentar eso nada más para que nos quede como ejemplo. Luego existe la otra sentencia que se llama continuo. Y van a ver qué es lo que hace el continuo. Lo que hace el continuo es que yo, por ejemplo, puedo colocar aquí una condición. Le puedo decir la misma, digamos, que si la variable i es igual, si la variable i es igual a 5, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a poner aquí en continue. Noten que con el if no he utilizado llaves. Solamente puse una sentencia. Cuando no uso llaves con el if, yo puedo nada más colocar una sola instrucción. Si yo quiero colocar 2, 3, 4 instrucciones, entonces puedo usar llaves. Pero si no, solamente puedo utilizar nada más instrucción. Bien, ¿qué es lo que hace el continuo? Lo que hace el continuo es que si la variable i tiene el valor de 5, se salta esa interacción, o sea que ya no ejecuta esta línea cuando esta variable tenga 5 y se mueve para acá y vuelve ahora y toma el valor de 6. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con este ejemplo, me va a imprimir el 1, digamos que es la tabla del 2, el 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 6, me va a obviar el 5, 2 por 6, 2 por 7 y así sucesivamente. Veamos cómo funciona. Entonces, hay una utilidad, aunque muchos dicen que utilizar el break y utilizar el continue son malas prácticas de programación, pero aún así todavía están disponibles dentro del lenguaje para que las podamos utilizar en algún momento. Y vean, aquí tengo el ejemplo. Tenemos el 2 por 1, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4 y el 5 por 5 se lo vio. Se pasó al 5 por 6. Significa que cuando esta condición es verdadera, ejecuta el continuo y ya no ejecuta las líneas hacia abajo, sino que busca la siguiente interacción del bucle o ejecuta la siguiente interacción que corresponde a este for. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que hacen las sentencias de control. Con eso ya tenemos un reconocimiento claro de cómo funciona, en este caso, nuestra aplicación. Con eso finalizaríamos con las sentencias de control. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Supongo que eso ya lo han visto en otros lenguajes de programación, así que no es nada nuevo, solamente tienen que acomodarse y entender muy bien cómo funciona en el lenguaje. Pero es importante manejarlos muy bien porque la clave de una buena aplicación es que ustedes puedan utilizar de manera adecuada las sentencias if, las sentencias while, las sentencias for, si existe un switch, saberlo utilizar, si existen procesos para poderlos anidar, saber cómo hacer un proceso anidado de for, entre otras cosas. Y más adelante, pues ya le vamos a aplicar la conceptualización de la programación orientada a objetos para estructurar y entender un poquito mejor nuestro programa. ¿Dudas? ¿No? No, todo claro. Ok. Bien. Voy a mencionarles nada más en esta clase un concepto solamente para discutirlo. Ya en la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos, pero nada más para que lo tengamos en mente y empecemos a asimilar un poco el concepto. Quiero mencionar o hablar acerca de los
arrays. El tema básicamente son arrays y cadenas, pero los arrays. Esto ya es un concepto un poquito más amplio, el concepto de arrays. Los arrays son arreglos o son matrices o son variables, objetos que almacenan otros objetos u otras variables. Les voy a dar un ejemplo clásico, digamos, de cómo funcionaría una aplicación. Imaginémonos que yo voy a hacer una aplicación en donde voy a introducir el nombre de 5 empleados, por ejemplo. Necesito introducir el nombre de 5 empleados. Y posteriormente, lo que necesitaría es recordar esos nombres. O sea, necesito guardarlos y recordarlo. Si los voy colocando sobre la misma variable, imagínense que, por ponerles un ejemplo, yo defino aquí abajo. Voy a ponerles el ejemplo que es práctico. Imagínense que definimos una variable string que se va a llamar nombre y de manera interna definimos un for con una variable i que inicialmente le ponemos 1 y le decimos que esta variable i va a ser menor o igual que 5 y le decimos que el más. Ok, y aquí colocamos el swap para poner nombre, 2 puntos, ¿sí? Que vamos a poner el nombre de una persona y ahora le ponemos nombre igual de punto next. Okay, se me permite introducir un nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo introduzco el primer nombre, Juan, digamos, y cuando el bucle se ejecuta la segunda vez, introduzco Pedro y Juan desapareció. Ahora solo tengo a Pedro. Y si se ejecuta la siguiente instrucción y ahora colocamos María, entonces desapareció Pedro y ahora se llama María. Y así sucesivamente, de tal forma que al terminar el programa, cuando finalice el bucle, el nombre que voy a tener almacenado acá va a ser el último que hayamos introducido. Entonces, ¿pero qué pasa si yo necesito recordar todos los nombres? Una alternativa es que yo defina, por ejemplo, haciendo uso del string, defina nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, nombre 5. Entonces ahí tengo definidas 5 variables de tipo string. Y luego, pues lógicamente, tengo que hacer este proceso que tenemos acá y empezar a introducir cada uno de los nombres. Aquí le ponemos nombre 1 y aquí seguiríamos introduciendo estos valores para luego colocar un nombre 2 y así sucesivamente hasta llegar al nombre número 5. Entonces, ¿cuál es el problema con este método? Si bien es cierto, yo voy a recordar los nombres de las personas que introducimos en nombre 1, 2 y 3, no hay ningún problema, pero voy a repetir este proceso demasiadas veces. Y pues al final, imagínense que no sean 5 nombres, sino que sean 100 nombres de personas que necesito introducir, significa de que este proceso lo voy a repetir 100 veces. Entonces, existe un proceso en Java, y bueno, y en cualquier otro lenguaje de programación, que se le conocen como vectores o como matrices. Los vectores es una colección de valores del mismo tipo, engrosados o colocados dentro de una misma variable. Eso significa de que, por ejemplo, yo puedo crear una variable que se va a llamar nombre, que va a ser un array, y esta variable que va a tener ese nombre va a poder almacenar 5 valores como tales. Entonces, para hacer este mismo ejemplo, haciendo uso de vectores, voy a quitar esto de acá porque esto es muy engorroso. Digamos que yo quiero introducir los 5 nombres, entonces básicamente lo que tengo que hacer es colocar acá en la definición unos corchetes y eso indica que esta variable ahora se convierte en un vector. Y para decirle cuántos valores son los que voy a introducir, le pongo new string, corchetes, y aquí adentro le voy a decir que voy a introducir 5 valores. Solo que al momento de introducirlos, los valores empiezan de 0. Y aquí, en lugar de ponerle esto, le pongo i. ¿Okay?
Y ahí tenemos el mismo proceso y ya podemos recordar los nombres. ¿Cómo puedo recordarlos? Porque ahora yo podría imprimir, por ejemplo, nombre corchetes, corchete 0, y tendría el primer nombre que introducimos, podría imprimir nombres corchete 1, y tendría el segundo nombre, nombres corchete 2, y así sucesivamente hasta llegar al valor de 4. Entonces aquí tendríamos 4. Aquí tenemos introducidos los 5 valores o los 5 nombres. Entonces, esta es una manera de utilizar en Java, de utilizar lo que se le conocen como vectores o como matrices. Vamos a ahondar un poquito más en esto en la próxima clase para que entendamos muy bien el concepto, porque es un tema un tanto amplio y muchísimas maneras de utilizar, en este caso, los vectores y principalmente para qué se usan, qué cosas podemos hacer con los vectores. Más que todo cuando estamos trabajando con aplicaciones, yo necesito introducir, imagínense en una factura, necesito introducir los 15 artículos que le voy a facturar y los necesito recordar porque cuando termine la factura yo le voy a decir al cliente, ¿está seguro? Es tanto. Y el cliente me dice, sí, lo voy a llevar, lo facturo y lo descargo del inventario. Pero ¿qué pasa si el cliente me dice, no, no lo voy a llevar, lo voy a, no me alcanza, por ejemplo, o no tengo dinero? Tengo que cancelar la factura. Entonces, todos estos datos deben de estar almacenados en un vector para que yo los pueda o eliminar o los pueda recuperar de nuevo para poderlos procesar. Hay muchas aplicaciones en la parte de matrices y hay una parte en Java que se le conocen como colecciones, que es el manejo de matrices, pero dinámicas, que también es un tema que vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que necesito que entiendan es el concepto de qué es un vector o qué es una matriz. En este caso, un vector es una variable, como lo hemos visto acá, es una variable que dentro de esa variable vamos a almacenar varios valores. En este caso, la variable se va a llamar nombre y voy a poder almacenar dentro de ella 5 valores, cada uno de ellos identificado por un índice, aquí dice 0, 1, 2, 3, 4, tomando en cuenta de que son 5 valores porque empieza, el primer elemento se empieza a numerar con el índice 0, y eso es regla en Java. En Java el primer elemento siempre va a ser el elemento 0. Entonces, a partir de ahí se enumeran 5 elementos. Aunque yo le definí aquí el elemento 5, pero realmente el elemento 5 no existe. Si yo intentara acá imprimir el elemento 5, probablemente me va a generar un error. Porque en este caso, este elemento 5 no existe. Existe hasta el elemento 4. Contado del 0 al 4, hay 5 elementos. Bueno, esas son cosas que vamos a discutir más adelante y que vamos a hacer, de hecho, algunos ejercicios para que comprendan bien este concepto de vectores. Estos de las matrices, de los vectores, los arreglos, como los quieran llamar, es muy importante que los sepan comprender y manejar muy bien, porque hay muchos ejercicios o ya en la vida real que uno desarrolla que básicamente se resuelven haciendo uso de este tipo de elementos. En Java, lo vamos a aprender a dominar en Java. Más adelante hay otros lenguajes de programación que ustedes van a ver, en donde siguen utilizando vectores y donde también tienen sus propias características para ser manipulados. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Lick, una duda. Dígame. Bueno, con respecto a la utilización de vectores, creo que eso serviría también como para cuando vamos a capturar varios datos de una persona, ¿verdad? Sí. Para, bueno, para una aplicación, ¿va? Para evitarnos tener tantas variables y Exacto. nos evitamos bastante de código, ¿verdad? Imagínense que vayamos a meter las notas de periodo. Ustedes son, en el curso son 13 en total. Entonces, para no definir tantas variables, creo una variable donde voy a almacenar el nombre, otra variable donde voy a almacenar las notas del primer laboratorio, la del segundo laboratorio, la del tercer laboratorio, y en base a eso, pues los empiezo a capturar y posteriormente los puedo guardar en una base de datos. Pero sí es para que nosotros no definamos tantas variables, sino que solo en una podamos almacenar valores que son similares. Lógicamente, por ejemplo, si yo defino una variable nombre de alumno, entonces yo sé que ahí solamente voy a almacenar nombres de los alumnos de una clase. Si yo defino una variable que se llama notas, yo sé que ahí voy a almacenar notas. Pero ya vamos a ir viendo más adelante cómo se va correlacionando estos datos. Hay otro concepto que también se llaman vectores, se llaman matrices, que ya son
vectores compuestos, donde ya tienen donde ya tienen 2 o 3 dimensiones, ya vamos a ver más adelante de qué se trata, que hace todavía que las matrices sean muchísimo más potentes y en alguna medida hasta incluso más difíciles de comprender si no entendemos el concepto desde el inicio. Bien. Eso sería todo entonces. No se les olvide, el día sábado tenemos el laboratorio, así que estudien, resuelvan las guías, traten de hacer los ejercicios. Probablemente en el laboratorio, bueno, no es probable, en el laboratorio van a medir algunos ejercicios. Es muy probable que algunos sean de las guías y otros tengan un grado de dificultad diferente, así que es importante que hayan practicado. Es importante que hayan resuelto los ejercicios. ¿Okay? Así que el día sábado tengan NetBeans a la mano para que puedan resolver los ejercicios y posteriormente puedan responder las preguntas que yo les haga en el examen. Si no hay dudas, entonces eso sería todo y nos veremos en la próxima clase. Ok, muchas gracias, Lick. Bueno.